Hola, soy Alejandro y en este video quiero hacer una reflexión sobre mi aprendizaje en la materia de escritura universitaria 2 en estas 8 semanas. El propósito pues es mostrar qué aprendí, en qué fallé, en qué puedo mejorar, tanto en escritura, comunicación oral, argumentación, trabajo en equipo, etcétera. Y pues presentar algunas evidencias que recopilé para sustentar afirmaciones que vienen pues de retroalimentaciones de la profesora, de comentarios de mis compañeros, de los debates y demás. Primero voy a describir las actividades que hice y luego dos juicios críticos sobre mi proceso y luego proponer algunas acciones posibles para mejorar y terminaré con una conclusión sobre cómo me sirve esto en mi vida académica y personalmente. Durante el curso, pues pude realizar varias actividades, tanto individuales como grupales, que buscaban desarrollar pues estas dimensiones de lectura, de escritura, de oralidad y de argumentación. La primera, pues fue la lectura y el diagrama de lectura que hicimos del texto argumentativo, donde organizamos precisamente los argumentos que se presentaban en un diagrama donde están las premisas, la conclusión de cada argumento y cómo éstas contribuían pues a la tesis y a llegar a una conclusión. Lo más importante que aprendí ahí fue lo importante que es organizar bien los argumentos, las premisas para, para asegurarse de la solidez de cada argumento y de cómo cada argumento pues contribuye a la conclusión y a soportar la tesis. Luego trabajé en la tesis individual, eh, para la que también pude recibir argumentos de mis pares de la clase. Y algunos comentarios que recibí fueron que me hacía falta delimitar un poco la postura y reducir algunas, algunas cosas que eran un poco ambiguas que mencionaba en la tesis. Y lo que aprendí fue que la tesis pues necesita estas características que son una unidad de análisis, un contexto y una postura precisa. Y que las tres tienen que estar bien delimitadas o si no el ensayo o los argumentos pues van a perder foco. También participé en los tres debates, el debate presidencial, el debate boxing y el debate de orador. En la primera retroalimentación, que fue el debate en el que yo presenté, primero nos indicaron que la tesis y las oraciones sí tenían demasiadas proposiciones y además que las premisas pues no estaban bien estructuradas. Además pues la voz fue clara, pero de pronto faltó aprovechar un poco el lenguaje corporal para pues captar mejor la atención del público. En el segundo debate ya mejoramos tanto la tesis como los argumentos un poco, aunque también continuaba habiendo problemas de validez en la estructura de los argumentos, principalmente en el argumento deductivo, porque no era claro el tipo de argumento. Y lo que aprendí en estos debates fue principalmente que hablar claro, pues de pronto no basta, sino que hay que apoyarse de recursos como el lenguaje corporal, también la importancia de estructurar muy bien el argumento, que cada premisa sea una sola proposición, que la conclusión también sea una sola proposición, y voy a presentar dos juicios críticos, cada uno se compone pues, de criterio, adjetivo y justificación. El primer juicio crítico que quiero hacer es que el uso de recursos y gráficos y la organización de los diagramas fue buena, porque pues la profesora reconoció que había una buena jerarquía argumentativa, que usaba adecuadamente los recursos gráficos y que los diagramas seguían una secuencia clara, que facilitó relacionar la tesis con los argumentos y con las conclusiones. Y esto me permitió planear el ensayo con mayor orden y con mayor coherencia. Sin embargo, pues sólido no quiere decir que sea perfecto. Y incluso si la forma era buena, pues de pronto el contenido de algunos argumentos o de algunas premisas pues, podía fortalecerse mucho más. El segundo juicio crítico es que la fundamentación de las premisas y la delimitación de la tesis en nuestros debates es mejorable. Esto se justifica porque varias retroalimentaciones que recibimos pues eran precisamente
como las premisas no siempre eran explícitas eh, en la evidencia que las sostiene, también que faltaba paginarlas bien eh, y, y que la paráfrasis, digamos, de la postura en la tesis podía ser demasiado amplia. En los debates también nos dijeron que algunas premisas tenían más de una proposición y esto pues claramente afectaba la validez del argumento. Y bueno, esto me mostró que aunque puede haber una buena forma o se pueden presentar diagramas que sean estructuralmente correctos, digamos, pues esto no es suficiente si no son precisos los argumentos y las premisas y si las premisas no se sustentan adecuadamente, pues con citas o paráfrasis. Voy a presentar las principales fortalezas y debilidades o errores que puede cometer durante el proceso. Primero las fortalezas. La primera fue la organización visual, la planificación, porque tanto los diagramas como las diapositivas, los debates, pues fueron momentos donde pude presentar bien y jerarquizar bien los argumentos. Eso fue un punto en general fuerte. También en general en los debates hubo un uso correcto del lenguaje, claridad, digamos, verbal. Y la tercera fue que pudimos mejorar en base a la retroalimentación, es decir, con las observaciones que recibíamos del profesor y de los compañeros, pues pudimos mejorar la redacción de la tesis, de los argumentos, etcétera. Igual que en las entregas del texto argumentativo, también tomé esos comentarios y pues los apliqué para mejorar mis entregas. Y bueno, también hubo, claro, algunas debilidades. La primera es en la delimitación de la tesis. A veces la postura que presentábamos contenía demasiados elementos o quedaba ambigua. Esto fue algo que también pasó en la primera versión de la tesis para mi texto argumentativo. Eh, También que las premisas estaban poco fundamentadas, entonces varias no presentan directamente la evidencia que la sostiene o no son una sola proposición y eso pues le quita validez al argumento. Y la última es el lenguaje corporal porque pues a pesar de que la presentación haya sido clara, pues se puede aprovechar mucho más gestos, contacto visual para mantener la atención del público. Y bueno, finalmente, algunas estrategias que podría implementar para mejorar en estos puntos para la tesis y la estructura. Entonces, antes de intentar escribir la versión final de la tesis, intentar separar unidad de análisis, contexto, postura y verificar que los tres estén bien delimitados y que puedan pues, contestar una pregunta sin elementos extra, digamos. También para la validez lógica de los argumentos, revisar que cada premisa contenga una sola proposición y si no es así, pues dividirla en dos o en más proposiciones y también usar estas plantillas que nos dieron para los tipos de argumentos deductivos, en este caso como silogismo categórico, modus ponens, etcétera, según el tipo pues de razonamiento que se ajuste más al argumento que se quiere hacer. Para mejorar en el tema de oralidad, pues esto yo creo que es más que todo de practicar siempre las presentaciones antes, de si se hace algún cambio en la presentación, pues volver a practicar, contabilizar pues el tiempo, los gestos, las pausas, etcétera, y también pues pedir alimentación a los compañeros, guías del centro de español, y bueno, en conclusión, pues el curso fue bien productivo, creo que mejoré mucho mi capacidad para realizar buenos argumentos, para organizar los argumentos en premisas, pude practicar mi oralidad y también pues pude identificar algunas debilidades que tenía eh, en argumentación, en el uso de fuentes y pues esto yo sé que es muy útil para mi vida académica porque pues voy a tener que escribir muchos ensayos, redactar investigaciones, presentar ideas de proyectos. Luego, pues en mi vida cotidiana, pues me va a ayudar también a argumentar con mucha más claridad. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video.